uno de los mayores aprendizajes que he tenido en los últimos años es llegar a esta conclusión. El ego solo existe en el futuro y en el pasado. Solo. Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Nuevamente tenemos aquí a Jorge Delio, pero es porque no lo queremos dejar ir. Hay mucha tela que cortar, hay mucha carne que cocer. Jorge, Totalmente. Sigamos con esta charla, viejo. Buena onda, nos quedamos picados en la primera parte y pues ahorita sigámosla. Sí, totalmente. Quería hablar de este término alienígena, Sí. que es el podcast en la industria chapina y en la industria latinoamericana. Sí, esto es algo bastante nuevo para pues, países hispanohablantes como el nuestro, pero en Estados Unidos ya es una industria súper madura. Vemos no hace mucho que compró Spotify la exclusividad de Joe Rogan por millones de dólares y aquí todavía estamos en pañales, pero eventualmente está creciendo esta industria. Sí. Entonces, el podcasting, hay muchas definiciones y las pueden googlear, pero a mí la que más me gusta es que es la nueva radio. Así de simple. Ok, pues sí. Porque a la hora que lo explicas, no sé si te ha tocado, te mencionaba antes el ejemplo de mis abuelitos. Cómo haces los términos, estos nuevos términos un poco más comestibles y más aterrizados para que gente de una edad más avanzada o una edad muy joven entiendan qué es lo que estás haciendo en el mundo que estás. Yo vi que tú estás uniendo dos palabras. No sé si ya existe en otro lado, si tenés ciertas influencias o si ya es una rama a la que desconocía, pero estás uniendo, al menos en Guatemala, el vínculo podcast marketing. Sí. Podcast marketing. Tal vez nos puedes hablar un poco de eso. Sí, el podcast marketing es algo bastante nuevo, pero básicamente es enfocar todos estos esfuerzos de marketing específicamente al podcast. Hay una frase pues, que siempre dicen, ¿no? De content is the king. El contenido es el rey. Pero si el contenido es el rey, la distribución es la reina. Okay. Porque mucha gente, porque abrir un podcast es lo más fácil del mundo. Tener tu cuenta en Spotify es súper fácil. Pero mucha gente cree que solo por estar en estas plataformas de podcast, ya por arte de magia, la gente te va a descubrir y te va a encontrar ahí en Spotify. Pero no funciona así. O sea, hay estrategias específicas para distribuir tu podcast y llegar a más y más oídos, para que la gente te descubra. Pero creo que eso al final es la esencia del podcast marketing. A mí me gusta mucho pensar de esta forma. Pensar como un funnel de contenido en donde tenés un macro contenido. En este caso, el podcast es excelente ejemplo porque es un contenido grande, denso, como esta entrevista que estamos grabando ahorita aquí. Contenido que dura media hora, 40, 50 minutos. Y este macro contenido, pues, extraer micro contenido, o sea, mucho micro contenido. Pequeñas piezas como frases o momentos, no sé, como top del episodio. Ajá, momentos eureka, ¿eh? Ajá, totalmente. O frases, no sé, muchas cosas que se pueden extraer de ahí. Y pues ese micro contenido lo distribuís hasta por fregar. TikToks, Reels, historias, le metes publicidad. Y la idea es llevar a la gente a través de tu micro contenido al macro contenido. Okay. O por ejemplo, de esta conversación hablamos 3 puntos para, no sé, mejorar tu podcast. Lo haces una infografía y lo distribuyes en Pinterest. Micro contenido, con un enlace al episodio. Esas son estrategias de micro contenido hacia tu macro contenido. Entonces tu podcast es, o no tu podcast, pero o puede ser que sí, pero la idea es que el podcast es como el generador de contenido y luego lo trituras. Totalmente. Y todos estos pedacitos los distribuís. Totalmente. Yo creo, sí, tenés toda la razón. Yo sigo mucho en YouTube, lo puedes ver, me parece súper inspirador. Se llama Colin and Samir Podcast. Ok. Y ellos se enfocan en la economía pasional o en la economía creativa que se está llevando a cabo de redes sociales, de YouTube y estos creadores que están distribuyendo y haciendo dinero de esto. Sí. Ahora ellos tienen 2 canales, Colin and Samir Podcast y Colin and Samir Clips. Ok. Y ves que el canal de Son Clips, cortos. ajá, y ves que el canal de Clips tiene el doble de suscriptores que el canal donde está
donde está el contenido más extenso. Sí. Entonces, por lo que me decís, también hay que jugar un poco, ¿no? Hay que jugar con la retención de la gente, con cuánto pueden masticar y cuánto pueden digerir. Sí. ¿O te irías por un formato largo siempre? Yo me iría siempre por un formato largo, porque es el macro contenido, y el micro contenido ya lo puedo crear un canal de YouTube secundario, por ejemplo, solo de esos clips. Joe Rogan también aplica mucho esa estrategia. Y puedes hacer lo que sea, pero ya tienes tu macro contenido. Ya. Entonces, yo me iría más por la segunda. Tener mucho macro contenido y muchísimo micro contenido para llevar a la gente a tu macro contenido. Ok, no, sí, eso es una estrategia que al parecer sí funciona. Sí. Y te iba a decir esto, que tenemos Jorge Delio Sí. y tenemos Universo Podcast. ¿Qué es Universo dentro de Jorge Delio o cómo funciona? Sí, precisamente en la parte 1 te contaba que Philip me llamó y me hizo esta pregunta. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué están haciendo en otros países? Y yo dije, podcast, esto es lo mío definitivamente. Y encontré un modelo negocio y armé un modelo negocio, que de hecho lo están haciendo ya en otros lados. Y es básicamente ser una productora de podcast, porque he pasado un poquito más de 3 años topándome con la pared de saber qué funciona, qué no funciona, en el rollo de los podcasts, estrategias que funcionan, Sí. cómo musicalizar correctamente, cómo crear experiencias sonoras y que sean envolventes para la escucha. Todo esto lo he aprendido y lo estoy aplicando ahora en empresas. Entonces, básicamente, Universo Podcast es una productora de podcast para empresas. Y mi nicho son empresas grandes, porque creo que también el tener un podcast es una especie de lujo. Sí, Porque obviamente si viene un creador de contenido como yo en su momento hace 3 años a tratar de tocar puertas y decir, mira, ¿cuánto me cobras por...? Muy caro. Mejor le digo, brother, comprate un micrófono y hacelo vos. 0 bolas. Sí. Porque es mucho más barato. Entonces a las empresas les ofrecemos precisamente esta curva de aprendizaje, porque a veces estas grandes empresas son muy lentas al tomar decisiones. Totalmente. Que tienen que pasar por el gerente no sé qué y que el visto bueno de no sé quién. Pasa un año y no han montado su podcast. Entonces conmigo en menos de un mes ya tienen toda su estrategia de podcast, ya están en todas las plataformas y generando contenido de valor para un nicho en específico. Entonces, eso es lo que hacemos en Universo Podcast. Wow, producir podcast para empresas. Fabuloso, fabuloso porque le inyectaste, bueno, esto es mi pasión, esto es lo que hago, lo voy a rentabilizar. Sí. Lo voy a rentabilizar y les voy a enseñar a la gente que es importante tener esta nueva distribución, este nuevo canal. Sí, totalmente. Me gustaría que, mira, yo he escuchado tus podcasts, he hecho mucho énfasis cuando lo escucho en las preguntas que haces. No en la forma, pero en el fondo que tenés. Okay. Y me he dado cuenta de que tu proceso, tu contenido tiene mucha alma. Tiene alma como... artesana. Tiene... touché, tiene alma artesana, definitivamente. Sí. Tanto el cine, eso lo ves en el cine, lo ves en la música. Sí. Y yo siento que personas que le meten esta inyección de materia gris, esta alma a su contenido, yo he encontrado un común denominador en estas personas y es que tienen un balance espiritual. Sí. Un balance espiritual, hablemos de lo sagrado, lo espiritual y lo mundano, ¿no? Ese rejuego que vive adentro tuyo. ¿Cómo ves eso tú? O sea, ¿cuál es tu inspiración espiritual o cómo está ese balance adentro tuyo? Sí, mira, definitivamente me considero una persona bastante espiritual, no religiosa, porque creo que es algo diferente, pero creo que lo que a mí me ha guiado, mi driver principal, es el propósito. Yo soy muy creyente del descubrir un propósito, porque un propósito no se inventa, sino que se descubre. Okay. Es un proceso donde tenés que pasar por mucha introspección. Y como lo puedes encontrar a los 20 años, es súper afortunado. Puedes descubrir tu propósito a los 60 años. Y está bien. Sí. Te puede llegar en cualquier momento. Y yo tuve la fortuna de descubrirlo hace unos 5 años más o menos. Wow. Y mi propósito en la vida es conectar a la humanidad
conectar a la humanidad impactando vidas de forma positiva y divertida. Es mi esencia. Claro. Pero fue mucho proceso de introspección. Iba al psicólogo para que escuchara mis historias. Un libro que me ayudó muchísimo a descubrir mi propósito fue el de los de Simon Sinek, el de Viktor Frankl, por ejemplo. Bellos. Todos estos, pero al final, cuando descubrís tu propósito, es como una especie de filtro. No te metes a cualquier cosa si no va alineado a tu propósito. Y sí, soy una persona muy espiritual. Y tiene un impacto en tu trabajo. Y tiene un impacto. Lo dirías vos, o sea, Sí. desde que descubriste tu propósito, desde que descubriste este balance espiritual y mundano, lo sagrado y lo mundano y esta relación que tenés, sentís que, no sé, realizas tu trabajo mejor o más fluido. Totalmente. Creo que cambia mucho. Por ejemplo, yo creo mucho en la ley de la atracción. Ok. Y creo que esto de verdad funciona. O sea, tus palabras, por ejemplo, tienen mucho poder. Y yo antes creía mucho, y de hecho es una de las preguntas nuevas que hago en mi podcast, es ¿qué es eso en lo que has cambiado de opinión? Porque se vale cambiar de opinión, siempre. Sí, uno cree que no. Hay uno cree que lo que está escrito en piedra, no, se vale cambiar de opinión. Pero yo antes usaba mucho la palabra pasión y se la metía a la gente. No, es que tenés que hacer lo que te apasione y lo que te apasione y hacer lo que te apasione. Pero una vez me puse a investigar como la raíz de las palabras y la palabra pasión significa sufrimiento. La raíz de la palabra significa sufrimiento y por eso la pasión de Cristo. Yeah. Y entonces cuando decís me apasiona mi trabajo, decís me hace sufrir mi trabajo. Entonces al universo le decís me hace sufrir mi trabajo, ok, te mando más sufrimiento. Pero cuando decís amo lo que hago, el universo te envía amor. Cuando hablas abundancia y hablas prosperidad, el universo te envía prosperidad y abundancia. Y funciona también a la inversa. Si hablas pobreza, si hablas cosas malas o no sé. Es como, ¿qué te digo? A veces las acciones van dictadas por tus palabras. Inclusive se habla de la plasticidad cerebral, de cómo vos estás dictando tu destino por las palabras que estás formulando. Es como que tu boca es el tomacomandas. Totalmente. Hablas sí, se oye bien mundano y se oye muy simplista, pero como Sí. que es así, ¿no sentís que hablas y dictas lo que va a pasar? Totalmente. Como que ya te lo creíste. A mí me gusta mucho una frase de Virgilio, el filósofo, que dice que es invencible el que cree que puede. No el que puede, el que cree que puede. O sea, estamos hablando de una barrera mental. Totalmente. Que todo lo podemos hacer, simplemente es el que pasó esa barrera mental y el que conceptualiza y internaliza de que es posible hacerlo. No sabemos si lo vas a hacer o no, Totalmente. pero te creíste que lo vas a hacer. Te la crees. Y porque te lo crees, lo vas a hacer. Sí. Es un juego, es un juego. Mencionaste Simon Sinek, mencionaste Viktor Frankl. ¿Dirías que ellos son tus influencias? Sé que sos un lector empedernido, que te gusta siempre Sí. seguir aprendiendo. Esos libros yo siempre he creído que uno a lo largo de la vida tiene ciertos mentores y te van sirviendo en diferentes etapas de la vida. Ok. Tanto personas como contenido. Al final los libros también se vuelven una especie, como vos me contaste una historia bien bonita de cómo saliste de una depresión gracias a un libro y fue tu amigo, fue tu mentor. En esa etapa de mi vida, para descubrir mi propósito, esos libros fueron mentores. Últimamente me he estado llenando mucho de esta filosofía de vida del estoicismo. Marco Aurelio y otros autores ahí, Séneca y muchos autores que hablan del estoicismo. Y la verdad es que yo he adoptado ciertas cosas del estoicismo, porque la verdad es que no muchas cosas, y creo que para eso sirve tener pensamiento crítico. Sí. No necesariamente, o sea, uno puede extraer cosas del budismo, del catolicismo, puedes extraer diferentes cosas y lo que a ti te haga sentido y lo que a ti te guste. Y lo Sí. adaptas y ya. Creo que ese es Totalmente. pensamiento crítico. Pero del estoicismo precisamente mucho me ha encantado esta filosofía de buscar la felicidad y de soltar lo que no está en tu control. O sea, es súper liberador decir, yo no controlo, por ejemplo, que hoy vaya a llover. O no Y lo controlar suelto. las reacciones de la otra persona. No lo puedes controlar. No lo puedes y solo controlar. te enfocas en lo que sí puedes controlar
y en lo que no puedes controlar lo soltás. Y es súper liberador hacerlo de esa forma. Viejo, déjame que te cuente esto. Lanzámela. En Mentes Frescas Podcast hice un episodio enfocado en el estoicismo, y para entrar a eso, para adentrarme en ese tema, conté una anécdota. Ajá. Y es sobre mi primera novia en el colegio. Ok. Y pues, yo estaba ciego. A mí me fascinaba esta chava, ¿verdad? Me fascinaba la manera en que la hablaba, la manera en que ella me hablaba. Ajá. Donde íbamos en el recreo, eran nuestras dates, ¿verdad? El recreo íbamos así había un diamante de base, entonces en los dugouts nos íbamos a sentar. Y así nos sentábamos uno enfrente del otro. Pura novela, Pura novela, mano. Comiendo Tortrix, y yo la miraba a los ojos y decía, la gran que divina esta chava. Y así pasaron varios meses. Y yo ya me estaba haciendo la historia, voy a salir del colegio, nos vamos a meter a la U juntos, vamos a estar juntos toda la vida. Uh-huh. Como que ella me hace sentir esto que no mucha gente me hace sentir. Y un día yo hacía todo para que yo lubricaba la relación, en el sentido que le regalaba, que le compraba en la tienda, cómo le hablaba, los mensajitos de feliz noche. Nos quedamos dormidos con el teléfono así abierto. Tú, ¿no? Ajá, sí, típico, así súper cheesy. Ajá. Y un día estamos en el dugout y estamos hablando así frente a frente. Y me dice, mira, Pablo, que te quiero contar algo. Y yo, ajá, contame. Es que la verdad es que estoy enamorada de tu mejor amigo. Pálido. O sea, y yo no sabía ni qué reaccionar. Y dije, mi mejor amigo. O sea, es mi hermano. ¿Cómo eso puede pasar? Y eso lo quiero vincular con el estoicismo, que uno no tiene control sobre muchas cosas. Totalmente. Lo que pasa es que uno cree que sí, va. Uno cree que definitivamente todo está bajo tus manos, y la reacción de las otras personas es ahí. Yo estaba siendo amoroso y todo, y creando este ecosistema para que ella sea mi princesa por siempre, pero yo no sé cómo ella lo estaba recibiendo. Totalmente. Y al final de cuentas te das cuenta que la raíz de muchas cosas es el ego. Uno de los mayores aprendizajes que he tenido en los últimos años es llegar a esta conclusión. El ego solo existe en el futuro y en el pasado. Solo. En el presente no existe. Existe en el pasado porque a veces te aferras a cosas que ya pasaron. Que te hicieron daño en una relación, o que quebraste tu empresa, que te despidieron. O sea, es tu ego aferrándose como un apego a algo que ya pasó. Sí. Y en el futuro te afanás o te estresas por algo que no ha pasado. Te inventas historias, ¿va? Puchis, ¿y qué pasa si me deja a mi novia? Ay, que si me engaña. O ¿qué pasa si mi empresa quiebra? Te afanás por cosas y te estresas por cosas que no han pasado. Es tu ego. Sí. Pero cuando hablas desde el presente, desde ahorita, o sea, ahí hablas desde el amor. Y creo que ahí no hay cabida para el ego. Y creo que justamente iba a acabar este tema porque pasa mucho. Creo que le pasa a mucha gente esto. Aunque también lo aprendes con el tiempo. Sí. Es mucho prueba y error, somatarte con la pared, tanto en el amor como en otras cosas. Y totalmente. Jorge, quería que nos quedemos y hablándole al público, que les menciones dónde te pueden seguir, que les menciones dónde capturan esta mente que tenés. Buenísimo. Pues estoy en todas mis redes sociales como Jorge Delio, me pueden encontrar. Mi podcast personal es ¿Qué onda mucha? Así como decimos en Guatemala, que básicamente son historias chileras de personas que hacen cosas chileras, como vos, que me estás viendo. Entonces vas a encontrar muchas historias de emprendedores, empresarios y gente que tiene una buena historia que contar. Y a mí me gusta siempre llamar, cuando uno escucha como este tipo de historias, son como años en minutos. Wow. Creo que definitivamente uno se escucha un podcast, pero escuchas un podcast de 1 hora, pero escuchas la vida de tantos años de una persona. Entonces creo que uno tiene la capacidad de absorber sabiduría de alguien más y absorber esos años en minutos. Entonces eso es lo que me fascina del podcast, y pues me pueden encontrar ahí en todos lados como Jorge Delio. Buena onda ahí por el espacio. No, bienvenido. Mucha Jorge es inspiración en una cápsula, así que por favor capturen y consuman su contenido. Y luego, si quieren vernos, estamos en YouTube como Alma Artesana, estamos en Instagram como Alma Artesana GT.
si pueden darle suscribir y que pongan las notificaciones a pesar de que los molesten, pero va a ser buen contenido, mucha. Así que, nuevamente, Jorge y Pablo, estamos recordándoles que aún no son ni la mitad de lo que van a llegar a ser. Muchas gracias, buenísimo, que tengan buen excelente. día. Y gracias por todo, felicidades por increíble podcast.